Bienvenidos a la casa de Dios. Venimos derrapando todos, corriendo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y oramos por los que vienen en camino también y que lleguen con bien. Y en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus manos. Y Señor mi Dios, te damos gracias esta mañana, Padre, por tantas cosas maravillosas que nos diste esta semana. Pero también, Señor, te damos tantas gracias por lo que pasó. Señor, fueron momentos de dolor, de angustia quizá, o de preocupaciones, de algo que nos haya sucedido, Padre, pero tenemos la convicción de que tú estás con nosotros, de que tú nos ayudas, de que tú nos levantas, de que tú nos fortaleces. Y Señor, aquí estamos, delante de ti, poniendo este tiempo, Señor, de reflexión, para que sigamos este camino, sigamos esta carrera hasta llegar a la meta. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro tema de hoy se llama la fe de lo que esperamos. La fe de lo que esperamos. Nosotros como hijos de Dios, nosotros vivimos por fe, ya no por vista. Nosotros vivimos por lo que vemos en el cielo, no porque vemos aquí en la tierra. Muchas veces vemos cosas que nos quieren desanimar, pero cuando levantamos los ojos al cielo, el Señor nos anima, nos levanta y nos dice, sigue adelante. Solamente cree y sigue adelante, porque dice que a los que creen todo les es posible. Acompáñame a Hebreos 11:1 y dice en la Escritura, palabra de Dios, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí estamos mirando que los grandes hombres tenían una gran fe, los grandes hombres de Dios. Si esos hombres grandes de Dios vieron más allá, ¿verdad?, de las cosas que veían aquí en la tierra, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también podemos ver más allá como ellos, porque ellos eran como nosotros, como tú y como yo, sentían, lloraban, tenían miedo, tenían hambre, ¿verdad? Amaban y sobre todo tenían temor de Dios y creían en Dios. Por eso dice que la fe era la certeza de lo que ellos esperaban y era la convicción de lo que no veían. Yo me pregunto, cada uno de nosotros quieren ver algo que no se ve, ¿verdad? Quieren ver algo que no se ve. No sé, a lo mejor alguien de su familia que esté aquí y digan, es que yo no la veo. Pero si tu fe es tan grande como estos hombres, la vamos a mirar acá, la vamos a ver acá, ¿verdad? Ahora, si a lo mejor hay algún enfermo en la casa, por la fe lo estamos mirando sano. Vemos al cielo y vemos nuestra fe en Dios y
y vemos aquí en la tierra con esa fe y vemos al que está enfermo sano. Yo lo declaraba ayer con mi hijo Carlos. Yo le decía, yo tengo fe, hijo, yo ya te veo sano. Yo tengo fe y ya estás restaurado. Yo tengo fe y yo te veo mejor. Y sí está mejor, ya nada más unas cosas que le faltan, pero sí está mejor y yo veo completamente en mi hijo sanidad. Y se lo dije claramente, porque yo creo en Dios y por mi fe tú eres sano. Y se lo dije ayer a la persona con la que nos conectamos para tener nuestra reunión de sanidad. Y yo le decía, nuestra fe es grande, señora Margarita. Nuestra fe es tan grande que ya la estamos mirando sana, porque usted es sana en el nombre de Jesús. Entonces, que nuestra fe vea más allá de lo que vemos acá. Si te falta algo, ve que ya lo tienes, ¿verdad? Si necesitas algo, pídele a Dios y créelo que Él ya te lo dio, porque ya viene en camino, ¿verdad? Ya se lo pedimos a Dios, Él ya vio nuestro anhelo y nuestra fe y tenemos convicción en que ya está. Por eso dice aquí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por su fe. La gente los veía y decía, ay, es que tienen mucha fe, y daban buen testimonio de su fe. Que decían, es que yo creo, yo tengo fe en Dios, yo siento que esto no es verdad, porque yo estoy mirando otra cosa, ¿verdad? Y luego dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La palabra de Dios dice que el universo se formó por la palabra de Dios, que Dios habló y se hizo. Dios por su palabra fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si nosotros declaramos con mucha fe ver algo, tan solo por creer la palabra de Dios, va a ser hecho. Por la fe, Abel ofreció a Dios su más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, estas hablan por ella. Él tenía mucha fe y decía, voy a trabajar temprano, voy a labrar mis campos y voy a llevarle a mi Dios una gran ofrenda de lo más hermoso que hay en mis campos. Voy a llevarle y lo voy a poner a sus pies, y Dios se va a agradar de lo que he hecho por él. Y efectivamente dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. El mismo Dios dio testimonio de lo que le llevó a sus pies. Y muerto aún Abel, ¿verdad? Sus ofrendas hablan por él. Qué grande testimonio y qué gran fe de Abel. Cuando más nosotros, teniendo esa fe, nuestra ofrenda puede ser igual que la de él. Nuestra ofrenda es como la de él, de lo más que mejor que tengamos, ¿verdad? De lo mejor que tengamos. Señor, aquí traigo esta ofrenda a tus pies, como la de Abel. Aquí tengo esta ofrenda, tómala, mi Dios. Entonces el Señor se va a agradar y tu ofrenda va a hablar y va a dar testimonio de lo que haces por Él, de lo que tienes para Él y sobre todo de que lo traes delante de Él, ¿verdad? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc se lo llevó el Señor. Así como está, lo arrebató, se lo llevó y no vio la muerte. Y diremos nosotros, Señor, ¿será posible en nosotros? Déjame decirte que sí. Hace unos días, era el viernes pasado, nos dieron una noticia muy triste ahí en la reunión de pastores. Nos dieron una noticia que una persona que nosotros habíamos visto unos 2 meses atrás o 3, muy bien, yo la vi muy bien y nos quedamos de ver porque nos veíamos cada mes y de repente ya no la vimos. Entonces nos dan la noticia de que había fallecido. Y dije, pero ¿cómo es posible si la vimos tal día y yo todavía estoy pensando en ella? Pues sí, se murió.
Murió de repente. ¿De repente? Sí, de repente. Se acostó y ya no despertó. Esa fue una muerte como la de Enoc, ¿verdad? Fue traspuesta. Que ella se durmió, oró, puso a su familia delante de Dios, le dio gracias a Dios por su vida, se durmió y ya no despertó. Cuando abrió los ojos, estaba delante de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, si te das cuenta, Dios nos habla de cualquier manera. Él nos está alertando que nuestra fe es lo más importante que tenemos y que sin esa fe, y si no la tenemos, no lo podemos agradar a Él. Pero si nuestra fe es grande, podemos agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos de tener esa gran fe, precisamente para agradar a nuestro Dios. Teniendo esa fe, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, si tu fe fuera tan solo como un grano de mostaza. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque veía a su pueblo que no tenía fe. Sus mismos discípulos no tenían fe, tanto que les dijo un día, hombres de poca fe, ¿verdad? Hombres de poca fe. Y paró la tormenta y ellos se asombraron. Aún teniendo al Señor Jesús con ellos y el Señor Jesús descansando, dudaron. Cuando nosotros tenemos una tormenta en nuestra vida, debemos de tener fe en que en esa tormenta el Señor está con nosotros. Nos está guardando de esa tormenta. Y sabemos que si Él está con nosotros, esa tormenta va a pasar. Va a pasar, que no se puede estacionar en nosotros. Esa tormenta tiene que irse, porque ya miró que Dios está en nuestra vida. Y al tener esa fe, el Señor nos da ese galardón de su presencia en nosotros. Él nos da, ¿verdad? Bien. Entonces, dice en el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí Abraham fue llamado por Dios y le dijo, ¿verdad? Vas a ser un arca que va a salvarte a ti y a tu familia. Vas a ser un lugar seguro que yo quiero que hagas para ti, tu familia y lo que yo quiero que se salve. Lo que Él quiere que se salve. O sea que el Señor también, ¿verdad? Fue a avisar y puso en el corazón de todos aquellos seres que entraron a esa arca. Tanto la familia de Noé como cada animalito que entró en ella. Porque ya sabía el camino y llegó a su tiempo, al tiempo de que iba a llegar esa tormenta, esas inundaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros en este tiempo, ¿qué estamos haciendo con esta fe? ¿Qué estás construyendo? En primer lugar, nosotros debemos construir nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser tan grande como la de Noé. Ellos no veían ni un palo para hacer el arca. Pero cuando el Señor le habló y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Él empezó a mirar de otra manera. Empezó a buscar, empezó a ver, empezó a prepararse, sobre todo porque iba a salvar algo que Dios amaba y que también Él amaba. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para construir nuestra arca? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros declaramos, pensamos y le decimos a Dios, Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos que crean en ti, salva a mis padres que todavía no llegan a tus pies. Señor, sálvalos. Lo que dice el Señor, construye un arca de fe,
Construye un arca para que entres tú y entren todos los que tú amas. Todo lo que amas. Y también lo que Dios ama, ¿verdad? Entonces, que esa fe que dice en Hebreos 11:1-7, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, destacando que es una confianza en realidades invisibles pero reales. O sea, no lo vemos, pero esa fe, lo que vemos en esa fe es real. Yo tengo muchos anhelos, tengo mucha fe, ¿verdad? Tengo mucha fe de que esos anhelos se hagan realidad. Y los mantengo y durante mi vida, hasta este día, los vengo jalando esa fe y vengo jalando mi certeza, ¿verdad? De lo que estoy esperando. Por eso así se llama ese tema, la fe de lo que esperamos. Y yo te preguntaba, ¿y tú qué estás esperando? ¿Tú qué estás construyendo? ¿Ya vistes en tu corazón, ya vistes en tu vida construida esa arca? ¿Ya la viste? Pues déjame decirte que cada vez que estamos en este lugar, estamos construyendo un arca de salvación para los que amamos, Un arca de fe, un arca de confianza en que Dios va a ver en cada uno esa construcción y va a decir, como dijo en el 7, dijo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Y tú vas a construir esa arca para que se salven los tuyos, lo que más amas, ¿verdad? Constrúyela con temor, constrúyela con la palabra de Dios, porque todo lo que no es, y si nosotros creemos en la palabra de Dios, tan solo hecho por creer en la palabra de Dios, es hecho. Así como hizo Él el mundo y todo lo que preparó para Él, de lo que no se veía, tan solo con su palabra fue hecho. Así nosotros, con la palabra de Dios, y como les decía, yo declaro en que esto va a ser. Yo declaro en que mi hijo va a ser sano totalmente. Yo declaro que las personas que están enfermas y hemos orado por ellas, están sanas por esa fe, ¿verdad? Por esa fe que aún no se ve, pero nosotros que son sanas. Nosotros creemos que están aquí. Nosotros creemos que vamos a ser galardonados por Dios tan solo por creer en Él. Y que nuestra fe va a ser testimonio para otros, para que crean en Dios, ¿verdad? Esta fe no es pasiva, sino que se manifiesta en la obediencia activa. La fe es obediencia. La fe debe de ser activa. Es como les decía, jalar todo en lo que creemos que ya está, pero que va a ser. No lo dejemos atrás, porque a lo mejor decimos, Señor, hazme el milagro de que mi vecina te reciba, te conozca. Pero hasta ahí quedó y la vecina se quedó en las mismas, la vecina siguió siendo lo mismo y todo, pero cuando esa fe tú la jalas y si esa declaración tú la hiciste a lo mejor hace 10 años y no la has olvidado, sigue vigente, ¿verdad? En tu camino sigue vigente. Y aquí está la fe, y yo he declarado esto, yo he declarado el otro, y cuando te das cuenta te dicen, oye, ya viste que tu vecinita ya va a una iglesia. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así pasó con una vecinita que tenemos enfrente. Esa vecinita siempre apoyaba a otra que hace sus altares y todo y eso. Y ahí está con ella. Yo decía, ¿cuándo conocerá al Señor? ¿Cuándo? Y un día nos dieron la noticia. Uy, ya se está congregando, ¿no? Uy, gloria a Dios. Y ahora su vida es tan diferente. Pero solo por el hecho de no haber olvidado esa declaración, de haber tenido esa fe. Tú debes
de lo que amas, debes de declarar con mucha fe que ella es salva y que está aquí. Y que está aquí o que ya entró al arca, que tú sigues construyendo. Ya está en la lista, ¿verdad? Ya está en la lista. Como cuando te invitan a una fiesta y te dicen, estás en la lista, estás anotada en la lista como invitada. Es una honración. Te sientes honrada, hoy estoy en la lista. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, ya están en la lista los que tú quieres que se salven y entren a esa arca. Como el ejemplo de Noé, quien construyó el arca por su fe en la palabra de Dios, tenemos un ejemplo. Como nuestro pastor, que tiene fe en esta construcción, desde un principio tuvo fe, desde un principio me asombró, desde un principio yo lo veía que cuando hablaba de su fe en este lugar, se levantaba en lo sobrenatural. Yo no lo veía, pero en mis ojos espirituales, sus piecitos estaban así, no tocaban la tierra, estaba así levitando. ¿Por qué? Porque estaba en lo sobrenatural en su fe. Él dijo, yo tengo fe en que se va a construir esa iglesia, yo tengo fe en que va a ser un lugar hermoso, yo tengo fe, aunque no estamos mirando nada, ya lo estoy viendo. Y yo le decía, sí, ¿verdad? Y yo decía, sí, Dios, yo quiero tener también esa fe. Cuando entraban pocos diezmos, decía, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Omar decía, pastor, ¿y qué va a hacer con esto? Y dice, pastor, pues no sé, pero vamos a hacer algo. Pastor, deme tantita de su fe, compártame tantita de su fe porque yo no veo. Y él decía, pues velo porque va a ser grande nuestra fe. Y lo estamos mirando, aunque vamos poco a poco, pero ahí vamos, no hemos parado. Y esa es la fe que me asombra del pastor, de creer en la promesa de Dios, de creer como dice aquí, que no lo veía como Noé, pero él dice, con temor yo lo veo y yo lo creo, ¿verdad? Y todo lo que él cree, yo me agarro de su mano y digo, si tú lo crees, yo también. Y si tú tienes fe, yo también. ¿Por qué? Porque ya son dos fes, ¿verdad? Ya dice el Señor que donde hay dos, ya está Él. Entonces yo me acerco a Él y digo, sí, tienes razón. Entonces, por la palabra de Dios se hizo esto. Su obediencia es el resultado de creer en la promesa de Dios y de saber que Dios es un galardonador que se recompensa a quienes agradan a Dios. Yo veo este galardón acá. Y no nada más en el pastor, lo veo en todos ustedes. Ese galardón de fe, porque cuando sucede algo en sus vidas, enseguida declaran, oran, se visten de fe, se visten del galardón de Dios. Y el Señor los está mirando, nos está mirando y está diciendo, hombres de mucha fe. Aunque estemos en el arca con tormentas, estamos agarrados de Dios y Él nos está diciendo, hombres de mucha fe, porque me pusieron en su fe, en que esto iba a pasar. Todo lo que nos acontezca en nuestra vida, hasta en este momento, si es tormentoso, si te está preocupando, si te está quitando el sueño, sácalo de tu arca. Es más, dile, calla y enmudece tormenta. Y va a venir una gran paz a tu vida. Entonces dice en Hebreos 11:3, nos muestra que el universo fue creado por la palabra de Dios. Esto implica que la fe es la respuesta a su palabra y que también la fe da testimonio del poder creador de Dios. ¿Quieres ver un ejemplo de lo que te estoy diciendo en este versículo que dice que por su palabra, ¿verdad? Dice que fue creado el universo. ¿Quieres ver un ejemplo? Primero ve el sol, la luna, el mar, los campos, los árboles frutales, todo lo creado por Dios. Y después voltea, ve a tu esposa, que también la creó para ti. Ve a tu esposo, que te
te entregó Dios a él. Luego ve a tus hijos. Por Dios fuimos creados. Por Dios estamos aquí de lo que no se veía. Nosotros no nos veíamos antes. Nosotros no nos conocíamos antes, sino hasta ahora que Dios nos hizo sus hijos, que Dios nos creó para vernos unos a otros, ¿verdad? Y esa es la fe que debemos de tener nosotros. Hebreos 11:4 dice, utilice el ejemplo de Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Este fue un acto de que demostró su obediencia y agradó ante Dios, quien lo consideró justo. Y eso es muy importante, porque cuando llegamos a su presencia, ¿qué ofrenda le traes? ¿Ofrenda de amor? ¿Ofrenda de olor agradable? ¿Ofrendas de perdón? ¿Qué ofrenda le traemos a Dios? ¿Qué ofrenda? Yo cerraría mis ojos y extendería mis manos y yo le diría a Dios, Señor, yo te traigo esta ofrenda. Toma mi corazón. Que sí se lo da. O se lo doy. ¿Sí o no? Señor, toma mi vida. Señor, tómame para lo que quieras. Aquí estoy. Aquí te traemos esta ofrenda. Ofrenda de unidad. Ofrenda de, no sé cómo se puede decir. Ofrenda de vernos con amor todos. Aquí te traigo mi fuerza, mi fortaleza. Te traigo un pedacito de mi vida este día. Porque si te das cuenta, este día dejamos algo aquí. Claro, aquí dejas un pedazo de tu vida desde que empiezas a dar tu diezmo. Estás dejando un pedacito de mi vida, de todo tu trabajo. Lo estás poniendo ahí, le estás diciendo, Señor, aquí está mi esfuerzo de esta semana, te doy un pedacito de este esfuerzo. Desde ahí se empieza a ofrendar a Dios. Señor, aquí te traigo mi día. Tómalo, te traigo mi tiempo. Toma mi tiempo. Entonces, el ejemplo de Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, este fue un acto de fe que demostró su obediencia. También, Señor, aquí te traigo mi obediencia. Y cuando tú le digas eso a Dios, Él se va a agradar y te va a considerar justo. Entonces, Hebreos 5 y 6 presenta a Enoc, quien fue llevado al cielo sin morir. Su fe era tan grande y fuerte que agradó a Dios, quien lo recompensó con esto. Fíjense, yo pienso también que si nos comparamos con Enoc, es como cuando recibimos a Dios en nuestro corazón. Estábamos muertos allá afuera, pero cuando le recibimos, vivimos, resucitamos, estamos vivos, ¿verdad? Entonces, aquí es eso que estamos vivos, ya no estamos muertos. Es un gran milagro, una gran declaración, y es una gran promesa de Dios, tan solo por tener fe. Si te das cuenta, la fe es muy importante para un hijo de Dios. Ilustra que la fe de Noé fue una fe obediente y activa. Por su fe obedeció el mandato de Dios de construir el arca para salvar a su familia del diluvio que Dios había anunciado. Noé actuó con convicción porque Dios se lo había prometido. Dios le prometió a Noé algo y Noé lo creyó. Y cuando vio lo que Dios ya había visto, su fe se acrecentó más. Un solo hombre hizo esa gran arca. Imagínate como padre de familia, como esposo, como madre, podemos hacer eso y más. Formar un arca de nuestra familia, formar un arca en nosotros mismos para estar en ella y llamarlos, ¿verdad? En Hebreos 11:7 enseña una confianza que resulta en obediencia activa y valiente, basada en la creencia en las promesas de Dios. Si Dios promete algo, lo cumple, porque Él mismo ha dicho, yo no soy hombre para que mienta. Yo lo que les prometo lo cumplo. Con tristeza a veces vemos que a un cristiano prometen algo a Dios y se lo retira, se dan media vuelta y se les olvida.
Es como el ejemplo que tú das tu diezmo, lo pones en el alfolí, después te arrepientes y le dices al pastor, ¿sabe qué, pastor? Mejor deme lo que puse, ya no lo quiero, ya me arrepentí. Es lo mismo. Imagínate el corazón de Dios, ¿cómo se queda? No lo puede creer, pero así es con el hombre. Está sujeto a cambios, que una vez promete amor y al rato ya no ama. Una vez promete estar con Dios y ya no viene. Una vez le dice a Dios, sáname, Señor. Y le dice el Señor, sí quiero. Y se van 10 y solo regresa uno. Y el Señor dice, ¿y dónde están los otros 9? Porque fueron 10. Y el que regresó ni era su hijo, ni era de su pueblo. Y dice ahí que desde que lo sanó le siguió. Eso quiere decir que desde que lo sanó le sirvió, porque confió en él y ya no quería separarse de él, porque si lo había salvado de esa lepra, tenía que agradarlo, tenía que darle gracias siempre, toda su vida. Cuando sanó a la suegra de Pedro, enseguida se levantó y le servía a Jesús y a sus discípulos. ¿Cuántas personas han sido sanadas? Se levantan y no le sirvieron a Dios y a sus discípulos se olvidan. ¿Cuántas promesas del hombre para Dios se quedaron en el aire? Pero una cosa sí estamos seguros, que las promesas de Dios las tenemos. Si Dios te prometió que está contigo, créelo. Si Dios te dice no tengas miedo porque Él está contigo. Si el Señor te dice yo soy tu proveedor, créelo, porque Él te va a dar, como sea, pero Él te va a dar. Hay que traerle todo a Dios, sobre todo a su palabra, porque si nosotros creemos en su palabra, lo que no vemos va a ser. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias esta mañana por esta plática, Padre, que ha llegado hasta lo profundo de mi ser, que ha llegado, Señor, a abrir mi fe para ti, Señor. Y, Señor, acrecienta más esa fe. Si nos falta fe, Señor, acreciéntala, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que si te hemos pedido algo, ya está, porque todo llega a tu tiempo. Todo está a tu tiempo, Señor. Y sabemos que tú, Señor, nos vas a hacer realidad todo lo que hemos mirado, tan solo con levantar al cielo y creerte. Tan solo con declarar que mis ojos no ven lo que está aquí en la tierra. Mi mirada está puesta en el cielo, a donde estás tú. Y donde estás tú todo es posible. Por eso levantamos la mirada. Por eso ponemos a los que amamos en el cielo, en tu palabra. Porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Si pedimos por alguien, tú nos escuchas. Si oramos por alguien, tú nos escuchas. Si clamamos por alguien, tú nos das respuesta. Si necesitamos algo, tú eres nuestro proveedor. Si estamos enfermos, tú dices que eres nuestra medicina, nuestro sanador. Y así lo creamos. También en tu palabra dice que tú deseas que nosotros seamos prosperados y lo creemos. Cuando tú dices, Señor, que nos vas a enseñar a vivir en la abundancia y en la escasez, lo creemos, porque en ambas cosas tú estás con nosotros y lo creemos. Y yo te doy gracias por esta iglesia. Yo te doy gracias por la iglesia que formamos los que estamos aquí para ti, Señor. Te doy gracias por esta alabanza que se levanta. Te doy gracias por todos los que llegan a este lugar. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por haberte conocido. Lo declarado en el nombre de Jesús. Amén.